Diego, bienvenido, muchas gracias por venir aquí, al chico que te gusta. Pues nada, un placer sumarme a este programa tan interesante que estáis diseñando y bueno, pues me siento un privilegiado de estar aquí después de los invitados que habéis traído en las anteriores ediciones. Muy bien, hace mucho que no me tomo la caña con un universitario. Recuerdo aquellas cervezas de facultad que dejaban mucho que desear, no sé si ya ha cambiado un poco eso desde hace años que no estudio yo, no sé si han cambiado, ya las tiran mejor o qué. Bueno, yo hace mucho que no salgo con De Marcha por la Noche, pero es cierto que Ávila es una de las cosas pendientes que tiene, ¿no? El reforzar la vida nocturna, ¿no? Que es algo que los estudiantes reclaman mucho. Todos los que hemos pasado por la universidad, pues seguramente que todos hemos pensado en me quiero ir fuera de Ávila porque hay más vida social, ¿no? Y nocturna, ¿no? O sea, asignatura pendiente de la Facultad de Ávila, de la Universidad de Ávila, poner mejores cañas y, bueno, dar así un poquillo más de vidilla, ¿no? Digo yo. Sí, sí, yo creo que todo esto al final es importante, no solo el estudio, no solo bueno, pues el centrarnos en las carreras y en las competencias que vamos a dar a estos egresados y el empleo que vamos a generar, sino también cómo se van a relacionar. Es fundamental en todo en la vida. Bueno, llegamos ya casi al periodo vacacional de Navidades, todavía queda un poquito, pero bueno, este periodo como que es muy crítico, ¿no?, para los estudiantes. ¿Cómo está ahora mismo el ambiente ahí en la Politécnica? Bueno, pues el periodo antes de Navidad es un periodo de la universidad en el que los estudiantes deben aprovechar al máximo, ¿no? Porque luego, justo después de Reyes, empiezan los exámenes y es un periodo que el tiempo acompaña. El tiempo que tenemos ahora, con estos días tan fríos y estas heladas tan duras, pues es propicio para que uno se recoja en casa y estudie y aproveche. Es punto a favor de la Universidad Abulense. Seguro, seguro, el clima, yo siempre lo digo, que tener estos cielos tan azules y a la vez en invierno situaciones tan frías propicia el estudio, propicia a que uno pues le guste, ¿no? Bueno, ¿y qué tal va por el grupo TIDO? ¿Qué estáis haciendo ahora? ¿Qué investigaciones? Bien, el grupo, como sabes, ha crecido mucho en los últimos años. A día de hoy ya son 50 personas las que forman parte de este grupo, de las cuales 30 son contratadas. Esto quiere decir que se genera empleo en Ávila y bueno, pues estamos hablando de una pyme ya, ¿no? A niveles de número de personas contratadas. Los proyectos que se abordan cada vez son más dispares, ¿no? Y esto pues es una seña de identidad del grupo que a mí personalmente me enorgullece mucho. Cuando miro hacia atrás unos años, 10 años, ¿no? 15 años atrás, y veo ahora los proyectos que tenemos encima de la mesa, bueno, si me lo cuentan hoy, tomando una cerveza contigo, diría que estamos en una película de ciencia ficción, ¿no? Se están abordando proyectos sumamente interesantes de la industria geoespacial, que para que todo el mundo lo entienda, pues es todo lo que tiene que ver con satélites, con drones, con técnicas robotizadas, con inteligencia artificial. Se están abordando proyectos sumamente interesantes en energías renovables. Aquí sabemos que Ávila cuenta con un músculo muy importante de renovables, con empresas muy punteras, algunas de ellas que han aparecido en la lista Forbes como empresas más disruptivas, y se están haciendo proyectos muy interesantes en varias de las renovables. Y por último y no menos importante, tocamos un tema que son los materiales, estos materiales que ahora se han puesto muy de moda, multifuncionales, de impresión 3D, pero estamos hablando de materiales de compuestos, fibras, en fin, que se están aplicando en gran parte de la industria y sin duda que el grupo también está posicionándose ahí. ¿Cómo nace esta idea? Un grupo de investigación en una ciudad como Ávila que históricamente tampoco ha sido muy fuerte en el aspecto universitario, montar algo tan innovador. No sé cómo bueno, comienza. A ver, esto no es algo que haya surgido de la noche a la mañana, esto es una carrera de fondo. Ha empezado todo pues, en el año 2005. Recuerdo los primeros pasos con Javier Gómez Laoz, que fue mi director de tesis. Bueno, pues unos primeros pasos donde teníamos 2 personas contratadas, donde nuestro ámbito de acción era la arquitectura, el patrimonio. De hecho, el acrónimo del grupo venía a decir algo así. Y bueno, con el paso del tiempo y con esa maduración, a medida que nos hemos ido nutriendo de personas con un perfil multidisciplinar, que es otra de las señas de identidad del grupo, gente no solo con unas capacidades técnicas, sino con unas capacidades transversales que son, pero vamos, ineludibles en un grupo de investigación. Hemos ido creciendo, hemos ido abriendo el campo. Esto ha propiciado también que muchas empresas se fijaran en nosotros, que muchas empresas demandaran soluciones
para resolver sus problemas, y esto ha generado que a día de hoy el grupo, con toda esta plantilla, pues sea pues prácticamente un motor de generación de innovación, de generación de transferencia de conocimiento y bueno, de I+D. Te he de confesar, cada vez que veo en las previsiones de mi trabajo que me toca ir a la Politécnica, haceros una visita a vosotros, me hace mucha ilusión, porque es como un parque de atracciones muchas veces, vas allí a ver drones, a ver propuestas muy locas, entonces es una cosa muy interesante y que a mí personalmente me hace mucha ilusión. No sé así qué proyecto interesante así tenéis entre manos. Bien, pues ya que mencionas de drones, recientemente hemos presentado uno que se basa en drones aéreos y que diagnostican patologías en plantas fotovoltaicas. Las plantas fotovoltaicas las conocemos de los medios de comunicación, pero se envejecen con el paso del tiempo, tienen problemas, y estos drones, si van provistos de sensores termográficos que captan temperatura, nos van a permitir detectar unas anomalías que se llaman hotspot, que son puntos calientes, y que bueno, pues, es de gran interés para las empresas que realizan el mantenimiento de estas infraestructuras. Tenemos también proyectos sumamente interesantes de carreteras inteligentes, ¿no? ¿Y qué entendemos por carreteras inteligentes? Pues la posibilidad de que también en un vehículo que recorre las carreteras nos digan qué señales están degradadas. Y estamos hablando tanto de señales verticales, que las vemos cuando tienen esa reflexión de luz de nuestros vehículos, cuando las alumbramos por la noche, pues se percibe, ¿no? Pero esto se tiene que corroborar, se tiene que comprobar in situ, y es un trabajo muy tedioso. Y lo hacemos tanto para señal vertical como para señal horizontal. Junto a eso, bueno, pues detección de señales automáticas, que también es otra línea de interés, y mantenimiento de infraestructuras desatendidas, ¿no? Que están perdidas en el desierto y que requieren de mantenimientos inteligentes, ¿no? Pues así una pincelada en esta línea que comentabas de tecnologías robotizadas. Tal es así que los drones son una de vuestras grandes bazas, ¿no? Y tenéis incluso una publicación que a nivel internacional es referente. Sí, bueno, la verdad es que esto es un hito que se ha conseguido a nivel grupal, donde bueno, yo en este caso soy el director jefe de la revista, pero no ha sido sencillo, es decir, conseguir una revista que esté indexada en las bases de datos internacionales, que haya surgido desde cero a propuesta nuestra, pues te puedes imaginar la situación, y te trato de relatarla. Es decir, nos tuvimos que sentar con la editorial, que es una editorial suiza, que es MDPI, y no querían, es decir, la idea nos la compraron, pero no nos compraron que nosotros la dirigiésemos, ¿no? La respuesta es que éramos muy jóvenes, ¿no?, para dirigir una revista científica que, bueno, pues en la comunidad científica al final podía tener un impacto. Así ha sido, ¿no? Al final logramos convencerles. Y no solo logramos convencerles, sino que demostramos que en un tiempo récord, se fundó en 2016, bueno, pues estamos en 2021, casi 2022, y la revista ya va a estar indexada en lo que podemos llamar la Champions League de las bases de datos, ¿no? Y bueno, pues esto te puedes imaginar el trabajo y el sacrificio que conlleva. Luego, si quieres, hablamos un poco de juventud, porque juventud es algo que yo creo que ha marcado mucho tu carrera profesional y académica, pero seguimos con el grupo TIDOP, que en esa estrecha relación que tiene del mundo académico con el mundo empresarial ha llegado a producir una startup aquí en Ávila, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo que el grupo es un vivero de conocimiento. Si uno visita el laboratorio, tú lo has hecho, pues como dices, es como un parque de atracciones temático. Se encuentra gente trabajando en el nivel más básico, lo que ahora se llama el TRL más bajo de un proyecto, ¿no? Y la startup lo que vino fue acelerar aquellas cuestiones que se desarrollan en ese vivero de conocimiento, pero que requieren de un empujón para ponerlo en valor en el mundo del negocio, en las empresas, ¿no? Y bueno, costó, ¿no? Se funda en el año 2014. Se llama ITOS 3D, el acrónimo es Image to Smart 3D, de la imagen a los modelos 3D inteligentes, y está muy focalizada en el ámbito de la seguridad, ¿no? Que aquí en Ávila tenemos una buena representación, ¿no?, con la Escuela de Policía de Ávila. Es una startup que, como digo, busca que aquellas cuestiones que el grupo desarrolla pero que no están cerca de mercado las pueda acelerar. Y yo creo que esta labor de la spin-off es una labor que el resto de universidades, que ya lo hacen, pero en un porcentaje muy reducido, lo deberían emular, porque es una manera de acercarnos a la empresa, que es una de las grandes críticas que hoy por hoy se nos hace a las universidades, ¿no?, que estamos muy lejos del mundo empresarial y que hablamos lenguajes diferentes.
No es el caso del Grupo TIDOP. Yo creo que el Grupo TIDOP, una de las señas de identidad que tiene es esa transferencia de tecnología, que además se cristaliza con patentes y con software, pero en este caso la startup vino a hacer viene a hacer este papel, y una anécdota también que es muy curiosa. Claro, nos costaba mucho dar ese paso, ¿no? El paso de fundar una startup es un paso importante, y al final bueno, nos animaban desde la propia universidad en reiteradas ocasiones a hacerlo, pero nunca veíamos el momento. Y ganamos un premio de Microsoft, y a la hora de cobrar el premio no nos daban el premio si no éramos empresa, es decir, por ser universidad no podíamos cobrar ese dinero. Entonces tuvimos ya que constituirnos como startup, como spin-off de la Universidad de Salamanca, y bueno, así fue el último empujón. ¿Por dónde pasa el futuro del Grupo TIDOP? Bueno, pues a ver, yo quiero augurarle mucho futuro, máxime en los tiempos que vivimos, donde pues estamos ya, ahí lo vemos, ¿no?, con los fondos estos de recuperación del Gobierno de España, los que vienen de Europa. Todo esto nos hace ser optimistas en cuanto a las ayudas que van a venir. Prueba de ello es que todos los días el bombardeo de información es grandísimo. Esto también es otro de los grandes problemas hoy, el exceso de información. Entonces yo auguro al Grupo TIDOP un futuro potente, un futuro que siga en la línea de las energías renovables, porque es uno de sus pilares. Hay un proyecto ahí lanzado que yo creo que va a ser un pilar fundamental en Castilla y León, que es el hidrógeno verde, como una de las apuestas de las renovables, y que tiene unas enormes aplicaciones, no solo en ámbitos de transporte, sino mucho más allá. Tenemos proyectos lanzados de movilidad urbana, muy interesantes también, con empresas punteras, como es el caso de Vodafone, tecnología 5G, proyectos relacionados con digitalización de activos inteligente. Aquí hay un gran interés de la Armada Española y del Ejército en digitalizar gran parte de los activos que tienen. Estamos hablando de buques, submarinos, infraestructura, y dotarlos de inteligencia, ¿no? Al final todo esto no es digitalizar todo en 3D por digitalizar, sino que aporte valor. Y gracias a la inteligencia artificial, gracias a las tecnologías que el grupo pues está incorporando, se pueden llegar a conseguir todo este tipo de proyectos. Diego, no sé si te pasa que, bueno, al final tú eres el capitán del Grupo TIDOP y la gente te identifica con eso, y al final es como, se crea como una identificación. O sea, Diego González Aguilera es el Grupo TIDOP y el Grupo TIDOP es Diego González Aguilera. Por eso quiero hablar un poco de ti. Háblanos de ti. ¿Cómo empezaste en esto de la topografía, de la cartografía? Cuando cumpliste 18 años ya sabías perfectamente lo que querías estudiar. Bien, eso es cierto que se identifica, pero me gustaría antes que nada subrayar el papel grupal. Es decir, el grupo es clave en todo esto y yo no soy nada sin el grupo. Es decir, aquí el secreto del éxito es tener detrás un grupo de personas, hablamos de 50, 30 personas ahí remando con una enorme capacidad, con una enorme motivación, con una enorme resiliencia, que ahora está muy de moda esto de la resiliencia. Esa palabra, ¿no?, de moda, sí. Y es cierto que, bueno, en la investigación esto es una seña de identidad, el poder levantarte un montón de veces que te tropiezas, esa capacidad de aguante, esa capacidad y esa perseverancia es sin duda señas de identidad del grupo. Y bueno, pues gracias a ellos, ¿no?, gracias a toda esa gente compuesta, como decía anteriormente, por perfiles muy diversos, ingenierías de todo tipo. Yo me atrevería a decir que ninguna ingeniería no está en el TIDOP, y esto es importante, pero más allá de las ingenierías también hay que subrayar disciplinas básicas, ¿no?, disciplinas como las matemáticas, las físicas, ¿no?, y todo esto ya ha empezado a formar parte del grupo también. Por ese lado, la pregunta que te hacía, ¿cómo fue? Bueno, lo primero, te voy a preguntar, ¿cómo fue tu infancia, tu juventud? ¿Cómo fue ser precatedrático? Bueno, pues yo crecí en Ávila, es una pregunta que me hacen muy a menudo, ¿no?, si vengo de Madrid, vengo de Salamanca, ¿no? Crecí en Ávila, estudié en el Colegio Arturo Duperier, EGB, es decir, yo fui de los que hizo EGB, y luego pues me formé, como muchos compañeros que coincido con ellos en empresas o en otros ámbitos, en el Instituto Alonso de Madrigal. De ahí inicié una carrera universitaria donde, bueno, pues tuve mis dudas. Esto es algo que siempre yo digo a los jóvenes, ¿no? No tengáis miedo por
qué vais a elegir, sobre todo los que nos visitan de bachilleratos que van a hacer ahora lo que se llama la EBAU, la antigua selectividad. No tengáis miedo por tener esas dudas, yo las tuve, de hecho me acuerdo que me llamaron de Ingeniería Industrial en Valladolid, ya me había matriculado de topografía, bueno, muchas veces no sabes, ¿no?, el que vas a coger, y al final es el día a día lo que te va haciendo, bueno, pues meterte en esa dinámica y empezar lo que te gusta. Después de esa ingeniería en topografía empecé a trabajar en Madrid, empecé a trabajar en una empresa en la obra, que es lo que realmente te hace ver la ingeniería desde la base. Tuve la oportunidad también de compatibilizarlo con trabajos catastrales, que es otra de las ramas importantes de la topografía, y luego decidido me metí en la ingeniería superior, ingeniería en geodesia y cartografía, que me sirvió para trabajar en una gran empresa en Barcelona, conocer lo que en aquellos momentos era lo que hoy tenemos con Google, el Google Maps. En aquella época no estaba desarrollado y todas estas técnicas eran súper novedosas. Entonces, bueno, pues el conseguir un trabajo prácticamente recién titulado en Barcelona fue todo un privilegio el poder estar allí. De ahí ya surgió el llegar a la universidad en el año 2002 y ahí pues la carrera de fondo. Esto sí que es una maratón absoluta. También yo se lo digo a mucha de la gente que está en el grupo y que ya ha empezado a hacer sus primeras incursiones en la universidad, que tengan paciencia, mucha perseverancia, porque al final esto es una carrera de fondo. Me comentabas que la gente te preguntaba si eras de Madrid, de Salamanca. Es una pregunta curiosa. ¿Por qué crees que la gente te pregunta esto? Bueno, yo creo que es un poco anómalo el que uno haya estudiado en Ávila y acabe dando clase en Ávila, ¿no? Esto en Estados Unidos es impensable, ¿no? En Estados Unidos, que hay una movilidad de personal brutal entre las universidades, el que en una ciudad tan pequeña como Ávila pues una persona haya desarrollado sus estudios y al final acabe aquí es raro, ¿no? Es una anomalía, ¿no? Si lo analizamos bien. He tenido mis movilidades al extranjero, recuerdo una estancia muy fructífera en Grenoble, en Francia, en el Instituto de Visión Computacional, en el Instituto de Massachusetts, en la Universidad de Boston, también estuve en el 2014, y bueno, al final todo esto aporta valor, ¿no? Al final también es una de las cuestiones que hay que subrayar, hay que moverse, hay que salir fuera, hay que ver lo que hacen otros grupos, ¿no? No podemos tener aquí la burbuja en torno a Ávila y lo que hacemos, ¿no? Esto es importante. Pero luego, por otro lado, volver. Mucha gente de tu generación, de la mía, se ha tenido que ir, el ejemplo claro eres tú, a Madrid, Barcelona, otras ciudades. Aquí no hay trabajo y sobre todo trabajo cualificado hay muy poco. Tú has tenido la gran suerte de poder volver. No sé si te produce un poco de tristeza ver cómo otros amigos, compañeros, familia se tienen que ir de esta ciudad porque no hay trabajo. Sí, es cierto, ¿no?, que es difícil, yo se lo digo a mis hijos, ¿no?, el poder pensar, sobre todo el mayor, que es un fan absoluto de Ávila, ¿no?, el poder pensar en trabajar en Ávila es muy complicado, ¿no?, y sobre todo tener un trabajo, como tú dices, cualificado. Pero bueno, hay que seguir en esta línea. Yo creo que el secreto no está en montar grandes industrias que fabriquen componentes que son más baratos en China o en Asia. El secreto está en pequeñas empresas, tenemos aquí muy buenos ejemplos en Ávila, que sean capaces de desarrollar tecnología que desde las universidades podemos impulsar y que eso genere puestos de trabajo, ¿no? El TIDOP ya está generando 30 y, ¿por qué no? Igual tenemos esta entrevista dentro de 2-3 años y estamos ya en 50 o en 70, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá. Es cierto que cuando uno también aumenta en cuanto al nivel de personas contratadas, bueno, pues el límite tan delgado que hay entre disfrutar con lo que uno hace, que yo disfruto mucho, y sufrir, pues es muy pequeño, ¿no? Antes hablamos de juventud y lo quería destacar porque precisamente tú eres el catedrático de tu área más joven de toda España. ¿Cómo se siente esta situación cuando llegas a este puesto siendo muy joven? Bueno, hay que decir que es dentro del área, ¿no? Hay unas áreas de conocimiento en España y la nuestra, la que yo estoy, es ingeniería cartográfica, geodésica y fotogrametría, ¿eh? Ahí es nada. Te lo iba a haber dicho yo, pero como no quería meter la pata porque sabía que o bien me iba a olvidar de algo o bien iba a pronunciar mal, he preferido que tú lo dijeses. ¿Cuál era tu área de tu cátedra? Pues esa, ni más ni menos. ¿Eso qué quiere decir? Que tampoco somos muchos. Pero es cierto que cuando yo saqué la cátedra,
era el más joven. Ahora la verdad es que igual sigo siéndolo, no lo sé, porque tampoco es un dato que sea muy transparente públicamente. Sí que es cierto que esa acreditación llega en el año 2014, yo tenía 38 años, y bueno, es un hito importante, ¿no? Porque 38 años es cierto que no es fácil conseguir una acreditación, pero me tocó estar esperando en la cola 2 años. 2 años porque la tasa de reposición, que entonces estaba en la universidad en el 10%, no permitía sacar cátedras. Y bueno, pues una espera de 2 años hasta que con 40 años saqué la plaza ya de catedrático. ¿Qué ha supuesto la juventud a lo largo de tu carrera? Bueno, a ver, hay un lema, ¿no?, que dice que la juventud está no en la edad, ¿no?, sino en la curiosidad que uno almacena. Esto es un dicho que yo creo que el TIDOC puede hacer lo suyo, ¿no? Y bueno, la juventud está claro que nos da energía. Yo no sé cuánto me durará la energía, ¿no?, pero la energía, la motivación, la perseverancia son señas de identidad que de alguna manera son clave en la investigación. Es fundamental el levantarte las veces que haga falta, el seguir formándote. Esto también es otra de las señas de identidad. Tenemos que seguir aprendiendo continuamente, y más en nuestras técnicas y disciplinas que miramos hoy y mañana ya ha cambiado todo, ¿no? Y esto también es importante, es decir, no podemos quedarnos estancados, necesitamos seguir leyendo. Yo cada vez que puedo pues me leo mis artículos, mis libros. Cuando me dicen ¿qué libros lees? Pues si te digo el libro que leo yo, igual me llamas friki, ¿no? Dímelo. Nada, bueno, pues libros científicos y libros que nos ayudan. Mucho paper. Sí, mucho paper y libros que te ayudan pues al final a tratar de estar en esa corriente que, como digo, si pones el pie un poco ya te has quedado atrás, porque es un poco lo que decía anteriormente. No vale con ponernos la boina y decir qué bien, qué buenos somos, qué bien lo hacemos, ¿no? Hay que mirar fuera, ya no de Ávila, sino de España, y qué están haciendo otros grupos, cuál es el valor que podemos aportar. Esto es clave. ¿Qué hace un catedrático en su tiempo libre? Me has dicho leer sobre tu área, no sé, aparte de esto, ¿qué más cosas haces? Bueno, pues yo soy un deportista nato, desde siempre he hecho deporte, empecé jugando al fútbol, y yo creo que eso es algo que te marca y te establece unos valores súper positivos, ¿no? El hecho de ese esfuerzo, esa dedicación, esa sociabilidad que uno tiene que tener cuando sobre todo juega en deportes como me tocó a mí en el fútbol, deportes de equipo, competitivos, ¿no? Esto también es una parte importante de lo que nosotros hacemos en la investigación, en la universidad. Es un mundo competitivo, pero entendiendo la competición desde un punto de vista sano, y el deporte te da esa visión de lo que es sano y lo que no es sano, ¿no? Y bueno, pues sí, el deporte es algo que me marcó desde siempre, siempre lo he practicado. No pude llegar a jugar en grandes equipos, como sí que fue el caso de compañeros míos y que acabaron jugando en grandes equipos. Pero bueno, luego te permite establecer unos valores, te permite seguir haciendo deporte, y hoy pues soy un ciclista, ¿no? Ciclista, le doy a la bici. Has cambiado un deporte de equipo como el fútbol por un deporte meramente individual, aunque bueno, al final todos los ciclistas necesitan sus gregarios, pero bueno, no sé este cambio a qué se debe. Bueno, se debe primero porque es menos lesivo, ya lo digo para si alguien no lo sabía, es muy poco lesivo el ciclismo, y luego es un deporte de fondo, y la investigación es fondo, y tener mucho fondo, y lo que decía anteriormente, capacidad de aguante, superación, y para mí es mi yoga. Es decir, yo el salir con la bici, suelo salir solo, salvo que coincida con gente, pero el salir con la bici me sirve para, bueno, evadirme, tener esa relajación, y a veces incluso, parece una tontería, pero resolver problemas que pueden llevar enquistados tiempo, y que se te enciende la bombilla, ¿no? Subiendo un puerto, pues se te enciende la bombilla. O sea, haces bici de carretera, ¿no? Sí, ¿Cuál es sí. tu ruta favorita aquí en Ávila? Bueno, pues tengo una que está muy bien, que yo los fines de semana suelo vivir en Muñochas, ¿no?, que es un pueblecito cerca de Ávila, y allí tenemos una casa. Desde allí salgo y me gusta mucho subir por Valbarda, que está justo al lado de Muñoz Galindo. Es una subida que me encanta porque es entre encinas, si sopla viento además de Villatoro te ahorras ese viento, y luego me gusta mucho bajar por Muñana
e incluso subirme en Menga e ir hasta Navalacruz, ¿no? La vuelta de Navalacruz, subir Navalmoral, todo eso es una ruta muy bonita. Hablabas antes de la competitividad sana del deporte, sobre todo en el fútbol. Estoy plenamente de acuerdo, porque yo, por ejemplo, nunca he practicado deportes de equipo. Sí que he hecho deporte, se ve, ¿no?, claramente que soy un tío atlético, pero sí que es verdad que nunca practiqué de pequeño deportes de equipo, y creo que eso a largo plazo, y me he empezado a dar cuenta en los últimos años, sí que han hecho que no desarrollase ese gen de superación. Sí. Sí, yo creo que sí. O sea que por ese lado estoy totalmente de acuerdo, que creo que el deporte, sobre todo a edades tempranas, es muy beneficioso, sobre todo a nivel psicológico, más allá de los beneficios que pueda tener el deporte para la salud. Sí, los especialistas lo dicen. O sea, al final, bueno, ¿cuántas empresas no hacen esas actividades deportivas en la naturaleza, ¿no? Para que su personal se oxigene y se relacione? Es que es clave, ¿no? Nosotros con la pandemia, una de las cuestiones que hemos visto sufrir es esa barrera física que se ha establecido con las mascarillas, con la distancia de seguridad, con el teletrabajar, sobre todo en el lockdown este que hubo más duro. Y claro, esto ha dañado mucho la magia que el grupo tiene en cuanto al trabajo en equipo. Piensa que el grupo no es, como decía anteriormente Diego González Aguilera, ¿no? Son muchas piezas que tienen que sonar perfectamente para que encaje todo, ¿no? Y en esa banda, con todos estos músicos, pues el hecho de usar mascarillas, el hecho de teletrabajar, ha dañado mucho el conseguir retos, el resolver problemas complejos, y bueno, pues sin duda que es importante. Es decir, al final la ecuación del deporte para mí es clave en todo, en la vida. Bueno, ya en los últimos años empecé a escalar, que yo creo que es un deporte que pone muchas barreras, sobre todo psicológicas, además de físicas al cuerpo y a la mente, y creo que la verdad es que me está aportando mucho a nivel social, profesional, etc. Yo, en cambio, la escalada soy malísimo, primero porque me dan miedo las alturas, entonces seguramente si me llevases un día a escalar, muchas veces que veo el programa este de Calleja, ¿no? Digo, bueno, si a mí me metiera un reto de escalar, estaría temblando. Cualquier otra cosa de caña física, adelante, pero algo con alturas lo llevaría fatal. Mira, pues podríamos hacer algo parecido, ¿no? Aquí en la 8 Ávila, un programa similar al de Calleja, y llevarme aquí a gente de Ávila a hacer cosas al monte. Estaría bien, estaría un formato muy chulo. Sí, sí, sí. Bueno, por otro lado, la universidad en España, otro de los grandes retos, ¿no?, que tenemos como sociedad, montar un sistema que funcione. No sé cuál es tu análisis ahora mismo de la Universidad Española. Bueno, pues es una muy buena pregunta que exigiría mucho debate, quizás unas copas de vino también para hablarlo con mucha calma. Pero es cierto, a ver, la universidad, como se diría en la EGB, progresa adecuadamente, ¿vale? Y esto también es el mensaje positivo que a mí me gustaría lanzar. Creo recordar que un artículo que leía publicado recientemente decía que tan solo el 22% de las universidades españolas se apoyaban en los 3 retos que la Universidad Española debería tener, y es la docencia, la investigación y la transferencia de tecnología. Solo el 22%. Esto nos pone que, pues eso, que 3 de cada 4 universidades no hacen estos ejercicios, ¿no? Poniendo el paralelismo con el deporte, ¿no? Entonces, bueno, los retos que tiene la universidad por delante son varios. Uno de ellos es avanzar en estos 3 hitos. Docencia, algunas de ellas están consolidadas en docencia, sobre todo suelen ser las privadas, que dedican mucho tiempo a la docencia, menos a la investigación. Otras suelen ser más destacadas en la investigación, pero hay muy pocas en transferencia de tecnología. Y transferencia de tecnología, para que la gente lo entienda, es que la universidad y la empresa hablemos de alguna manera el mismo lenguaje. Y esto muchas veces es una gran crítica que se nos hace, y yo la acepto y la hago nuestra, ¿no? Tratamos de minimizar ese gran puente que hay entre la universidad y la empresa, pero es cierto que nos faltan muchas cosas por hacer. No sé si en tu rama especialmente están creándose muchos problemas en el ámbito universitario, sobre todo de no conseguir gente que le parezcan atractivas las ingenierías, y que esto luego se vea reflejado en, no sé, tener que exportar profesionales de estos ámbitos.
Sí, otro de los problemas de la universidad es la pérdida de talento. Esto nos está sucediendo en el TIDOP. El TIDOP pierde talento. ¿Dónde se va ese talento? Pues a otras universidades, a otras empresas, pero no se queda en la Universidad de Salamanca, no se queda en la Escuela Politécnica Superior de Ávila, no se generan plazas con la facilidad que nos gustaría y a veces incluso las personas que hay dentro tienen cierta inestabilidad, que es otra de los males de la universidad, en especial de la pública, ¿no? Mucha precariedad e inestabilidad de los contratos. Esto da mucha incertidumbre, ¿no? Todo esto es importante. En definitiva, bueno, hay que hacer, como digo, tratar de ver el lado positivo. Yo cada vez que se nos va una persona a la universidad o se nos va una persona a la empresa, pues me enorgullezco, ¿no? Porque al final el grupo es una lanzadera, así se tiene que interpretar, para la empresa o para la universidad, algo público o algo privado. Pero al final que la gente que pasa por el TIDOP se pueda colocar, pueda crecer, bueno, pues al final es un orgullo, ¿no? Ojalá el tiempo pues nos permita que todos estos talentos, todos estos investigadores, algunos de ellos en Estados Unidos, en universidades de prestigio como la Universidad de Purdue, puedan volver, porque sin duda, ¿no? Yo espero que la Politécnica haga bueno, pues sus deberes en cuanto al mapa de titulaciones, defina un mapa de titulaciones competitivo. A día de hoy tenemos grados y máster, todavía nos falta alguna pieza que ajustar en cuanto a máster, por ejemplo, de energías renovables, y con toda esa oferta tratar de llegar a estos adolescentes, ¿no? Que se presentan a la EBAU, que se presentan en lo que era la selectividad y que muchas veces tienen un mar de dudas. Se está haciendo un esfuerzo muy grande desde la dirección del centro e incluso se está yendo a colegios, ¿no? Para fomentar el papel de la ingeniería y de lo importante que es. Pero vaya, que sí, es una de las tareas en las que hay que seguir trabajando. Comenzamos esta entrevista hablando de Ávila, de su ambiente universitario. Hay algo que se ha puesto muy en boga en los medios de comunicación últimamente, que es Ávila como ciudad universitaria. ¿Puede ser este un activo para nuestra ciudad? No sé, porque mucha gente vive del turismo, industria cada vez menos. ¿Puede ser esta la apuesta? Bueno, tener a Ávila como referente universitario, si lo comparamos con Salamanca, pues las comparaciones son odiosas, ¿no? Salamanca, pues por excelencia, con Granada, con Santiago de Compostela, son las ciudades por excelencia Erasmus, ¿no? Pero yo sí que reseñaría que Ávila tiene ventajas frente a Salamanca. Aparte de que la vida es más barata que en Salamanca, el estudiante puede tener un alquiler mucho más barato que en Salamanca, la cercanía a Madrid, el poder tener a las primeras empresas aquí al lado, el poder ofrecerles empleo. Yo creo que también esto es clave, que la universidad no solo forme en conocimientos, ¿no? Sino que también de alguna manera abra las puertas a esa empleabilidad. Y en el grupo estamos con los brazos abiertos. Nosotros tenemos que buscar gente fuera porque no tenemos egresados, de los poquitos que hay, no tenemos egresados suficientes para contratarlos en el grupo. Ojalá tuviésemos un número de estudiantes como tienen en Salamanca, que nos permitiría pues tener una cantera como tienen otras universidades y sumarlos ya con un empleo que por otro lado no es estable, que es otra de las debilidades de la universidad, pero son empleos de investigación que tienen un inicio y un fin. Pero bueno, esto es el sistema universitario, esto es las luces y las sombras. Son empleos cualificados, no son indefinidos, pero bueno, son los primeros pasos hacia el futuro. Y sobre todo que se puede transformar en eso también que comentabas antes, que Ávila se convirtiese en una ciudad donde las empresas creasen productos con mucho valor añadido y no productos manufacturados rápidamente, ¿verdad? Claro, yo creo que eso es clave. Tenemos sectores, decía el de las renovables, el sector agroalimentario es súper dinámico también, sector de automoción. Aquí tenemos a la Nissan, tenemos Plastic Omnium, tenemos Cesbimab, empresas muy punteras que hacen investigación. Bueno, pues de renovables se me vienen muchas a la cabeza, ¿no? Pero Onyx Solar vende su tecnología por medio mundo, Vortex con toda esta tecnología disruptiva de los molinos eólicos sin palas y el túnel del viento, con los que estamos además colaborando bastante.
empresas como Nagami, ¿no?, que están generando productos súper novedosos, están en Londres, en 1000 sitios. Yo creo que todo eso se tiene que transformar en referentes. Y esos referentes son los que los chavales que están estudiando, que están a punto de decidir qué van a hacer, y que no es tan importante esa decisión, insisto, que luego tienen capacidad de cambio, vean en esas empresas, vean en el TIDOP también referentes, ¿no?, de que se puede trabajar en determinados ámbitos, que no todo es youtubers e influencers, ¿no?, como dirían mis hijos, que hay más futuro, y que en la ingeniería está sin duda el futuro. Todo lo que tocamos, o gran parte de ello, está hecho con ingeniería, y si no creemos en que la ingeniería es el futuro, mal vamos. Hablamos de futuro, si quieres, un poco. Siempre que hablo con un científico, con un ingeniero, me gusta preguntarles que cómo ven ellos el futuro, cómo crees que va a ser el futuro. No te pido una visión muy amplia, sino cosas concretas. ¿Cómo crees que va a ser el mundo dentro de 20 años? Bueno, sí, nos gusta tener visión en la investigación, y es bueno, es una de las cualidades también, el ser visionarios, ¿no?, para determinadas cosas. Pero sobre todo en nuestro ámbito, que son las tecnologías de la información, lo que se avecina es mucha automatización de cosas, ¿no? La inteligencia artificial está ya en todos los sitios, y nosotros la hemos hecho nuestra. Al final, en muchos proyectos, gran parte de lo que hacemos es automatizar. Por ahí van los tiros, es decir, todo lo que es automatizar, evitar subjetividades en la toma de decisiones, hacer cálculos súper complejos, anticiparte a los problemas, lo que se llama los modelos predictivos. Pues todo esto, gracias a los desarrollos tecnológicos, gracias a los sensores, que podemos monitorizar ya cualquier cosa por muy bajo coste, yo creo que todo esto va a estar ahí al orden del día, ¿no? ¿Te da miedo un futuro distópico como en Matrix o Terminator, que la tecnología se apodere de todas nuestras vidas? Bueno, pues sí, a veces cuando uno lo mira, y sobre todo cuando, lo que decía al principio de la entrevista, cuando ve el ritmo al que vivimos, la gran información que recibimos, muchas veces desinformación, todo tiene que ser hoy y para hoy, no vale tiempos reposados, pues sí que se asusta, ¿no?, un poco, ¿no? Y a veces hay que desacelerar. Yo creo que también esto es clave, ¿no? Estamos muy acostumbrados en el mundo del emprendimiento, en el mundo de la universidad, el tema de las aceleradoras. Pues desaceleremos, ¿no? ¿Por qué no generamos desaceleradoras? Porque a lo mejor también es bueno desacelerar a veces. Y sobre todo todas estas tecnologías, a mí me dan mucho miedo, lo veo con mis hijos y lo veo en el grupo. Es decir, ¿qué hacen? Que no focalicemos la atención. Es decir, esto está generando un enorme problema de focalizar atención, de centrarnos en resolver problemas. Si nosotros echamos una vista atrás, cuando íbamos a la biblioteca a hacer trabajos y nos tocaba leer cosas analógicas y tener que sintetizar, tener que volcar todo ese conocimiento y ese entendimiento, y todo esto lo estamos perdiendo. Entonces yo creo que todas estas tecnologías hay que manejarlas con mucho equilibrio, sacar el lado bueno de ellas, que lo tienen, pero tratar de dejar toda la parte negativa, ¿no?, que puede ser muy peligrosa. Bueno, Diego, pues se acaba aquí ya nuestra charla. Espero que hayas estado a gusto. Perfecto. Podríamos haber estado con un vino, que hubiera estado fenomenal, pero bueno, la cerveza también está muy bien. Y te deseo sobre todo un buen mes de diciembre, porque sé que en este mes los estudiantes están muy revoltosos porque ya se aproximan los exámenes, así que nada. Muy bien, pues nada, un placer estar con vosotros.